Listo chicos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio el día de hoy a la clase en el tema en relación a seguir estudiando la característica de la balística, que ya vimos la balística interna, externa. Hoy nos vamos a centrar en la balística de efectos y comparativa. Vamos a iniciar tomando lista a cada uno de ustedes. Estamos 25, listo. Marilyn Barragán. Presente, buenas tardes. Gracias. Ivania Cáceres. Presente, Lizzy. Paulette Chimbolema. Buenas tardes, Lizzy, presente. Gracias. Kelly Galora. Presente, dicen buenas tardes. Dayana Jarrín. Presente, buenas tardes. Gracias. Carlos Lascano. Está. Gema Lino. Presente, buenas tardes. Presente, buenas tardes. Leonardo Yumikinga. Presente, buenas tardes. Snyder Yumitaxi. Presente, buenas tardes. Es Mateo López. Presente, buenas tardes. Sharik Martínez. Presente, buenas tardes. Yaritza Morocho. Presente, buenas tardes. Evelyn Paredes. Presente, buenas tardes. eh, Emilyn Pérez. Presente, buenas tardes. Suri Tuarpezán y Arpezán. Presente, buenas tardes. Damaris Pilatasi. Presente, buenas tardes. Kelly Pungil. Presente, buenas tardes. José Quintero, Veracruz. Presente, buenas tardes. Michelle Rea. Jefferson. Presente, buenas tardes. Eliana Sisa. Presente, buenas tardes, Lizzy. Brina Izoria. Buenas tardes, presente. Keila Vargas. Buenas tardes, presente. Shirley Llanza. Buenas tardes, presente. Y Catherine Yasuma. Catherine Yasuma. Catherine Yasuma. ¿No está? Ya, por favor, ya, Carlos, que me da nota. Listo chicos, como les indiqué, vamos a dar inicio con un video ilustrativo en relación a lo que se trata la balística de efectos y comparativa. Espero me atiendan para posterior seguir con la clase. Están todos en el video, ¿verdad? ¿Sí ven el video? Sí, doctor. Fíjate, toda bala disparada cuenta una historia de energía, de impacto y sobre todo de identidad. Hoy vamos a desglosar la ciencia que permite a los forenses leer esa historia, la balística. Claro, cuando se llega a una escena del crimen, la tarea de los investigadores es precisamente esa, descifrar la historia. Y todo se reduce básicamente a dos preguntas clave. ¿Qué pasó exactamente? ¿Y quién estaba detrás del arma? Bueno, para responder a esa primera pregunta, la de ¿qué pasó?, los investigadores curiosamente empiezan por el final, por el impacto. Este campo tiene un nombre y es balística de efectos. Básicamente, lo que hace esta ciencia es descifrar la historia que ha escrito la energía de la bala justo en el momento del impacto. Se analiza el daño y ese análisis revela detalles cruciales sobre el proyectil, la trayectoria que siguió y la fuerza que llevaba. Y claro, el análisis cambia por completo. No es lo mismo si la bala impacta en un blanco orgánico, como, bueno, tejido humano, que si lo hace en algo inorgánico, como podría ser el cristal de una ventana o la puerta de un coche. De aquí, ojo, hay un punto crucial que nos explica la física. Si nos fijamos en la fórmula, la velocidad está elevada al cuadrado. ¿Qué significa esto? Pues que un vehículo con una velocidad multiplica el poder destructivo de una forma exponencial. O sea que la velocidad de una bala es muchísimo más determinante que su peso. Entonces, ¿cómo saben los investigadores la trayectoria que siguió la bala a través de un cuerpo? Pues buscando diferencias clave.
El orificio por donde entra suele tener los bordes como hacia adentro y deja una marca, el anillo de contusión. En cambio, el de salida es distinto, es más irregular y con los bordes hacia afuera, empujados por la energía que le quedaba al proyectil. A esto, cuando una bala atraviesa por completo un objetivo, se le llama perforación. Y establecer esa trayectoria es fundamental. ¿Por qué? Porque permite reconstruir el ángulo del disparo y, por tanto, la posición tanto de quien dispara como del objetivo. Vamos a imaginarlo. Esto es como el túnel, el canal físico y permanente que la bala va abriendo a su paso. Es el daño directo, el que se ve a simple vista, el que ya no tiene vuelta atrás. Pero luego está el daño invisible. Y esto es realmente fascinante. Hablamos de la cavidad temporal. A ver, imaginemos una onda de choque que expande los tejidos durante apenas unos milisegundos, como una especie de explosión interna. Lo increíble es que un órgano puede quedar destruido sin que la bala lo haya rozado siquiera. Es que claro, el propio diseño de la bala cambia la historia por completo. Por un lado tenemos una bala encamisada, la FMJ. Esta está hecha para una cosa, penetrar. Crea un canal de herida más o menos limpio. Pero por otro lado está la de punta hueca. Esta se expande al impactar, como una flor, para transferir toda su energía y causar el máximo daño posible, sin llegar a atravesar el objetivo. Cada una, como vemos, deja una firma de destrucción totalmente distinta. Vale, una vez que los investigadores ya entienden el qué pasó, dan el salto a la segunda gran pregunta. ¿Puede esa misma bala decirnos qué arma la disparó? Y es aquí donde el foco cambia por completo. Ya no importa tanto lo que la bala hizo, sino lo que la bala es en sí misma. Una pieza de evidencia clave para identificar el arma. Y aquí está la clave de todo esto. Pensemos que el interior del cañón de un arma no es liso. Deja unos arañazos microscópicos en la bala al pasar, unas estrías, que son tan únicas como una huella dactilar. No hay dos iguales. Y esto es, literalmente, el proceso en acción. Lo que hacen los expertos es comparar, bajo el microscopio, las estrías de la bala encontrada en la escena con otra que han disparado de prueba con un arma sospechosa. Buscan esa coincidencia exacta. Es como poner dos huellas dactilares una al lado de la otra hasta que encajan a la perfección. Muy bien, ahora vamos a ver cómo estos dos mundos, el de la balística de efectos y la balística comparativa, se unen para reconstruir la verdad completa de lo que pasó. Fijaos, detalles como los restos de pólvora sin quemar que quedan alrededor de una herida son cruciales. Si hay restos, lo que se llama tatuaje por los granos de pólvora o ahumamiento por el hollín, significa que el disparo se hizo muy de cerca. Si no hay nada de eso, el arma estaba más lejos. Así de simple. Así que, al final, es como juntar las piezas de un puzzle. Se combina el qué pasó, que nos da la balística de efectos, con el qué arma se usó, que nos da la balística comparativa. Y con todo eso se puede hacer una reconstrucción completa de la escena, colocando a cada persona y cada elemento en su sitio. Al fin y al cabo, toda esta ciencia tiene un objetivo muy claro. Y es que la evidencia balística, bien interpretada, puede ser lo que incline la balanza y ayuda a diferenciar si un caso fue un accidente, un suicidio o un homicidio. La vemos, cuenta su propia historia, pero claro, solo un capítulo dentro del enorme libro que es la ciencia forense. Listo, chicos, espero que les haya gustado y puedan haberme entendido el inicio de esta clase. Entonces vamos a seguir en relación a la balística de efectos y comparativa, ¿sí? Pero ante todo tenemos que tener en cuenta de dónde iniciaba, desde dónde hasta dónde terminaba las diferentes estudios balísticos. Por ejemplo, Keila, ¿de dónde iniciaba la balística interna y dónde terminaba? Keila. La balística interna iniciaba desde... ¿Sí ahí me escuchan? Sí, le escucho. ¿Desde dónde iniciaba? Cuando ya se realiza el ciclo del disparo. ¿Ya? ¿Y terminaba? Terminaba. Cuando ya impactaba con su objetivo. ¿No? Emily, ¿cuándo iniciaba la balística de efectos y cuándo terminaba? La balística externa, perdón. Emily Pérez.
Sharik, adelante. Profe, disculpe, se me fue la conexión. ¿Puede repetir la pregunta? A ver, ¿desde dónde iniciaba la balística externa? Sharik, les quería decir. La balística externa empezaba desde que la bala salía de la boca del cañón y terminaba cuando impactaba con el objetivo, por decirlo así. ¿La cual? ¿La interna o la externa? Externa. Ok. ¿Sí? Y Emily, ¿de dónde inicia la balística interna? Emily Pérez, ahora sí. Sí, sí, sí. La balística interna empieza cuando, o sea, cuando nosotros empezamos el disparo, cuando se presiona el gatillo, y termina cuando el proyectil sale por la boca del cañón. Muy bien. Ok. Entonces, a raíz de eso y con el conocimiento que tienen, ¿sí? Vamos a la introducción forense, ¿sí? Donde integra dos áreas críticas para establecer en este caso la verdadera o la verdad histórica de la escena del crimen que se pudo haber realizado. Uno, tanto en relación a los efectos, que son las consecuencias físicas que realiza el impacto del proyectil en el objetivo, y la comparativa, que es la identificación del arma. En el video vieron ustedes, sí, que los efectos es qué causa el proyectil en el objetivo, y la comparativa para determinar si el proyectil encontrado en el lugar de los hechos corresponde o no a la arma sospechosa que vamos a investigar, ¿sí? Entonces, en el universo de armas de creación que existen, para hacer una balística comparativa debemos tener y manifestar en relación a una pericia que siempre debe haber el indicio encontrado en el lugar de los hechos, en la víctima, ¿sí? O en el autor, para establecer esta comparativa de igual manera, ¿sí? Con una arma sospechosa que hayamos nosotros investigado, que hayan recolectado, ¿sí? O que haya tenido el sospechoso, para hacer una comparativa en relación si esta arma, ¿sí? Corresponde o no. Entonces, primero, los efectos van a ser las consecuencias físicas del impacto que se produce. Entonces, si hablábamos de mayor calibre, ¿sí? ¿Qué decía Britney que podía realizar en los efectos? Si tenemos un arma de mayor calibre, ¿cuál va a ser el efecto? Britney, ¿Puedo contestar yo, doctor? dele, adelante. El que quería contestar, adelante. ¿Quién era? Eh, Nos daba más precisión. No se le escucha a la persona que quería hablar. A ver, Leonardo. Se establecía que a mayor calibre va a ser mayor la carga propulsora. Ujú. Y por ende, ¿qué va a tener? Mayor Y distancia por y mayor ende, efecto, ¿sí? el proyectil va a tener más. Pero si ustedes escucharon Sí, en el video, ¿qué tenía que, como una característica especial, ¿sí? La bala tener para realizar los diferentes efectos? ¿Cuál era? Leonardo, ¿se acuerda que vio en el video? Su ¿Se acuerdan? Que decía para un efecto, ¿qué características ¿Puede debía tener repetir la bala? la pregunta, por favor? ¿Se acuerdan, Leonardo? Decía que la bala era para un efecto, ¿sí? Mayor la característica de la forma, ¿sí? Lo que vimos en anterior clases. Era diferente si es que era cilíndrica, si era ovoide, si era punta hueca, ¿sí? Eso también influye mucho en los efectos que vamos a encontrar en el cuerpo o en la superficie. Entonces, iniciamos con la balística de efectos, ¿sí? Conocida como la balística terminal, ¿sí?
es donde estudia los daños producidos por el proyectil al impactar sobre varias o diferentes superficies u objetivos. Dentro de lo mismo tenemos dos, ¿no? Orgánico, que en este caso serían los tejidos animales, humanos, ¿sí? Óseos, ¿sí? El inorgánico, objetos, vidrios, metales que podemos también realizar el estudio, ¿sí? Ojo con eso. La balística de efectos, ¿cómo es conocida? Como la balística terminal, ¿sí? Que estudia los daños producidos por el proyectil al impactar diferentes superficies, tanto orgánicas e inorgánicas. Orgánicas cuando hablamos de tejidos humanos, de partes óseas, ¿sí? Del mismo, e inorgánicos, objetos, vidrios, metales que están en diferentes puntos o sitios del lugar, ¿sí? Entonces, claros de ahí, chicos, ¿qué estudia o cómo es conocida la balística de efectos? Como balística terminal, que estudia los daños producidos por el proyectil al impactar con esa superficie, ¿sí? ¿En qué se divide? En orgánicos e inorgánicos. Orgánicos en los tejidos, ¿sí? Humanos o animales, e inorgánicos en diferentes objetos, vidrios o metales en los lugares donde se hayan ubicado los indicios, ¿sí? ¿Claros? ¿Tienen alguna consulta? Ok. La fenomenología del impacto, ¿sí? Es o se trata de analizar, ¿sí? El proyectil, cómo está establecido, cómo es su forma, ¿sí? Tenemos ojival, punta hueca o punta chata, lo que vimos nosotros anterior con las balas, ¿no? ¿Se acuerdan? Por eso decíamos que nosotros debemos analizar la característica de la bala dentro de la balística de efectos para ver el daño que causa en las diferentes superficies, tanto orgánicas e inorgánicas que vamos a encontrar. Pero es de suma importancia poder analizar ya dentro de esta balística la forma del proyectil, ¿sí? La velocidad determinante de alcance, que lógicamente se acuerdan que las armas, ¿sí? Como eran a mayor calibre, mayor velocidad, mayor va a ser el objetivo y mayor es el daño, ¿sí? Y en relación a la masa, la relación directa con la energía. ¿Cuál era la energía que se produce o se obtiene del proyectil en la superficie, Keila? ¿Cómo se llamaba esa energía? Keila. Keila. ¿Se acuerda? Energía cinética. Energía cinética. Muy bien. Entonces, siempre, chicos, para tener en cuenta el análisis del proyectil, tener en cuenta esto. Forma, ¿sí? La velocidad y la masa. La velocidad que determina el alcance según la característica, y la composición, la cantidad, ¿sí? De, en este cargo de carga propulsora en este cartucho, y la masa es una relación directa con la energía, ¿sí? ¿Cuál es el fundamento físico, ¿sí? Que se establece para esto? La magnitud del daño depende de la transferencia de la energía al blanco, ¿sí? Entonces, el aumento de velocidad siempre va a multiplicar el daño exponencialmente de la superficie. Entonces, chicos, siempre tengan en cuenta lo que yo les dije al inicio, ¿sí? Entre mayor calibre, ¿sí? Mayor velocidad, mayor distancia y mayor es el efecto de daño que vamos a tener. Ese es el fundamento físico. Siempre la magnitud del daño va a depender de la transferencia de energía, ¿sí? ¿Y cuál? En este caso, ¿cuál es la masa de energía que da en los cartuchos, Michelle? ¿Qué va a dar la energía? Michelle Rea. En los cartuchos, ¿cuál dará la capacidad de energía? ¿Qué da la energía en un cartucho? Michelle Rea. ¿Se acuerda? Michelle. Da más velocidad. En los cartuchos, ¿qué establecía la velocidad cuando decíamos?
En un cartucho, ¿qué establecía mayor velocidad, mayor alcance? Ya hablamos. Eliana. La carga propulsora. La carga propulsora, chicos. Ella es la que determina mayor velocidad, mayor fuerza, mayor causa de daño, pues lógicamente estableciendo el estudio de la forma de la bala, ¿sí?, al estudio de la misma. Entonces, el mecanismo de penetración de la misma es la capacidad del proyectil que tiene para ingresar al blanco sin atravesarlo completamente. ¿Sí? Entonces, muchos de los proyectiles, ¿sí?, según la forma, van a tener la capacidad de ingresar, ¿sí?, en el blanco sin atravesarlo completamente. Entonces, es que pasa por la fuerza, ¿sí?, mientras no toque un tejido duro, ¿sí?, va a pasar, en este caso, este tejido. Según la capacidad que tenga una carga propulsora, mayor calibre, mayor velocidad, mayor fuerza de penetración, va a tener, en este caso, la capacidad de este proyectil. Los factores es la velocidad residual, la masa del proyectil y la resistencia del material impactado. Estos son los factores que vamos a tener en cuenta y van a variar, ¿sí? La velocidad residual según la carga propulsora. La masa del proyectil en relación a qué? Mayor calibre, mayor masa, ¿sí?, mayor es la distancia, mayor es la fuerza que produce en el espacio y mayor es el alcance y el daño que va a causar. Y la resistencia del impacto, si es donde podamos encontrar este indicio ahí impactado en una superficie sólida, ¿sí?, por ejemplo, un ladrillo, un bloque, un cemento, un concreto, un metal, que la resistencia de la misma según la capacidad que tenga, ¿sí?, este proyectil, lo vamos a encontrar. Podamos encontrar fragmentos posterior o deformaciones en su forma original. ¿Y qué es la perforación? Cuando el proyectil posee energía suficiente para atravesar completamente el blanco. Hoy en día ya existen lo que son balas perforantes, ¿sí?, donde causa en este caso orificios de entrada y orificios de salida, ¿sí? Entonces la perforación es cuando el proyectil posee energía suficiente para atravesar completamente el blanco. Y la penetración, cuando el proyectil para ingresar en el blanco puede atravesarlo completamente, ¿sí?, sin atravesarlo. Y la perforación, cuando el proyectil posee energía suficiente para atravesar completamente el blanco, produciendo dos características: orificio de entrada y orificio de salida. ¿Sí? ¿Claros ahí con los dos conceptos de perforación y penetración? ¿Sí? Dayana, ¿claro? Gema. ¿Puede repetir esa parte, por favor? Nuevamente, la penetración. La capacidad que tiene el proyectil para ingresar en el blanco sin atravesarlo completamente. ¿Sí? Ingresa. ¿Sí? Lógicamente va a ingresar, pero no pasa. ¿Sí? Según la capacidad que tiene. Esa es la capacidad de penetración, el mecanismo. Y la perforación, cuando el proyectil posee la energía máxima suficiente para atravesar completamente ese blanco, ¿sí?, donde las dos características de las mismas va a ser que va a tener un orificio de entrada y un orificio de salida. Tal vez ahí más claros, Shirley. ¿Sí me entendieron ahí mejor? Sí, más claro, gracias. Ya. Okay. ¿Y cuál es la cavidad permanente? ¿Sí? Es donde la capacidad o en el canal físico, ¿sí?, dejado por el proyectil al desgarrar las células y tejidos durante el paso directo. Representa siempre el daño mecánico e inmediato e irreversible. Esta es la cavidad permanente, donde este canal, al paso del proyectil, ¿sí?, desgarra las diferentes superficies, células o tejidos durante el paso del mismo. Esta es la cavidad permanente, donde el paso del proyectil deja su marca o este canal físico desgarrando las diferentes células, tejidos durante su paso, ¿sí?, y representa el daño mecánico inmediato e irreversible, ¿sí? Esto tengamos en cuenta, chicos, en relación a una investigación, a una muerte donde se establezca que, ¿sí?, el paso del mismo, ¿sí?, cause daños directamente en el organismo, lo vamos a tener, y mucho más si es que son, ¿sí?, si es que son
daños que órganos o diferentes tejidos que pueden alterar o disminuir directamente la vida de una persona. ¿Sí? Un segundo. Un segundo. Ya, chicos. Entonces, esto es y se tiene relación y se establece como una cavidad permanente. Es donde el paso del proyectil, ¿sí?, hace un canal físico donde pasa al paso del mismo, desgarrando células y tejidos durante su paso directo, ¿sí? Y la cavidad temporal, ojo, la cavidad permanente es donde pasa, ¿sí?, el proyectil, desgarrando células y tejidos durante su paso directo. Y la cavidad temporal es la expansión momentánea de los tejidos provocados por la onda de choque de energía cinética que causa en este caso el proyectil, crucial en los tejidos blandos con alto contenido de agua, donde la presión genera una cavidad que colapsa en milisegundos después. ¿Qué quiere decir esto? La cavidad temporal es donde puede alojar, ¿sí?, donde la expansión de esta fuerza hace o puede causar momentáneamente que los tejidos se mantengan, pero posterior esto ya tenga su degrado final milisegundos después, ¿sí? Puede alojar temporalmente, pero posterior el degrado puede ser fatal, ¿sí? Entonces muy diferente a la cavidad permanente, que es donde el canal físico que deja el paso del proyectil, y la cavidad temporal, ¿sí?, que es la expansión momentánea de los tejidos provocados por la onda, en este caso de energía cinética que causa el proyectil, ¿sí? ¿Alguna consulta que tengan, chicos? ¿Claros los dos conceptos, cavidad temporal y la cavidad permanente? ¿Alguien tiene alguna duda? Les vuelvo a repetir. Y hablamos en otro término dentro de la balística de efectos en establecer qué es la fragmentación, ¿sí? Es la ruptura del proyectil en múltiples esquirlas. A eso llamamos fragmentar, ¿sí? Donde la ruptura del proyectil se establece como la ruptura del proyectil en múltiples esquirlas. Aquí hablamos las esquirlas, ustedes han escuchado muchas veces. Es cuando este proyectil se fragmenta por la fuerza, ¿sí?, y los restos de las mismas pueden golpear alguna superficie. Aumenta drásticamente el volumen del daño interno, ¿sí?, y dificulta la recuperación balística de la masa total. ¿Por qué creen ustedes que es difícil, ¿sí?, establecer un estudio balístico en las esquirlas que produce esta fragmentación? Vamos con Yaritza. ¿Por qué cree que es difícil? Yaritza Morocho. Disculpa, ¿me podría repetir la pregunta? Solo le escuché por qué cree que es difícil. ¿Por qué cree que es difícil el estudio balístico, ¿sí?, cuando encontramos en un lugar, ¿sí?, fragmentaciones mediante esquirlas, ¿sí?, de un proyectil? ¿Sería porque hay diferentes muestras en el mismo? No. José.
puedo responder, Sí, porfa. sí. Hacen la manito debajo del Porque la bala como que se... Ya, pues, vamos, Britney. ya. Creería que es difícil porque la bala se desvía o se rompe, entonces como que no se puede ver bien que por dónde pasó, dónde quedó. No, chicos, a ver. Hablemos, les hago nuevamente y les vuelvo a idear algo. ¿Qué es la fragmentación? ¿Sí? Uno, es la ruptura del proyectil, establecidos en múltiples esquirlas, que son fragmentos pequeños. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que dificulta la recuperación pericial de la masa total? Es porque no vamos a encontrar campos de estudio. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué podemos estudiar en la bala Marilyn Diana Barragán? ¿Qué podemos estudiar cuando encontramos una bala completa? ¿Qué campos de estudio podemos hacer? Las, las estrías o las marcas que deja Correcto. cuando sale de la arma. Correcto, muy bien. Entonces, miren en relación a eso. Entonces, si tendremos fragmentos, ¿sí? ¿Creen ustedes que podamos establecer un estudio balístico de los rayados, de las estrías, que deja esto? No, porque vamos a tener estos pequeños elementos que no son, ¿sí? O no dejan campo de estudio para lo mismo. Entonces, la fragmentación, ¿sí? Es la ruptura del proyectil en múltiples esquirlas, ¿sí? Aumenta drásticamente el volumen de daño interno porque cuando rompe, la fuerza hace que se expanda al interior y si recuperamos eso mismo, da una dificultad, ¿sí? En el estudio pericial de esta masa. ¿Sí, chicos? ¿Claros ahí con lo que significa fragmentación? Ya. Okay. Y el tema que va dentro de la balística de efectos es Yaritza. Le escucho. Yo le tengo una pregunta. Entonces, si la bala está en diferentes esquirlas que nos menciona, ¿cómo sería el estudio de la misma? O sea, ¿cómo la estudiaríamos? Eso tendríamos que verificar nosotros mediante el análisis microscópico comparativo, si es que podemos observar, ¿sí? Campos de estudio que te deje estos fragmentos. Pero, si hablamos de la dimensión de la bala, al choque en una superficie, en un órgano, ¿sí? Vamos a tener esta fragmentación que son varias esquirlas. La gran mayoría de esta bala, como son compuestos por un encamisado, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de estas esquirlas no dejan o ya no se encuentran campos de estudios observables, ¿sí? Que más que fragmentos de las mismas al interior, al exterior de las superficies, ¿sí? ¿Claros? ¿Y cuál es el tema de cuando hablamos de una desviación del trayecto? Se establecen como concepto y la variabilidad que debe tener es cuando la desviación del trayecto es el cambio de dirección dentro del cuerpo debido a los choques con estructuras de diferente densidad. Por ejemplo, ¿sí? Alguien puede dispararme el brazo o el antebrazo, ¿sí? Y muchos del mismo del proyectil puede pasar, ¿sí? Superficialmente, pero la desviación del trayecto puede ser que si esa bala pasa, me topa una superficie ósea, puede dar en otra cavidad por la fuerza, ¿sí? Entonces, ahí se establece esto, el impacto óseo, ¿sí? Que podemos hacer nosotros cuando los huesos pueden desviar los proyectiles de baja velocidad, ¿sí? Establecer una inestabilidad donde los proyectiles que entran, ¿sí? De costado o giran, ¿sí? Estas desviaciones del trayecto se establece por eso, cuando hay un impacto óseo, ¿sí? Y la inestabilidad. El impacto óseo cuando choca con huesos, ¿sí? Y puede desviar los proyectiles de baja velocidad. Son calibres bajos, porque cuando tenemos calibres altos, así sea material óseo, ¿sí? Lo único que va a hacer ahí sí lógicamente es pasar por la fuerza, ¿sí? Que tiene de velocidad, por la carga propulsora, en este caso establecer un calibre mayor. Y la inestabilidad en establecer proyectiles que entran de costado o giran,
¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Cuando una superficie no entra perpendicularmente, sino horizontalmente, ¿sí? ¿Cuál es el factor de velocidad? ¿Sí? Se establece dos factores, tanto de baja velocidad, ¿sí?, y alta velocidad, estableciendo que el daño primario en la baja velocidad va a ser el daño primario por trayecto físico, ¿sí?, y alta velocidad el daño masivo por la cavidad temporal, ¿sí? A esto me hablábamos, ¿no? La cavidad temporal es esto, ¿no? No se olviden, la expansión momentánea, ¿sí? A esto se refiere el daño masivo por cavidad temporal. Y la baja velocidad también, dentro de los factores de velocidad en la balística de efectos, es menor fragmentación, ¿sí?, cuando son menos de 340 milésimas por segundo, ¿sí?, y los efectos hidrodinámicos explosivos, que son altos en relación a mayor a 700 minutos por segundo, ¿sí? Bueno, eso ya se establece cuando nosotros hacemos comparativas balísticas en relación a la velocidad, ¿sí? El diseño de punta hueca, ¿sí?, son una de las características de las balas, ¿sí?, que más daños, más efectos causan en las diferentes superficies. ¿Para qué fue diseñada? Fue diseñada para expandir el impacto, ¿sí?, al llegar o al tomar contacto con la superficie, ¿sí? Esta máxima transferencia de energía blanca, ¿sí?, reduciendo el riesgo de sobreperforación. ¿Qué quiere decir esto? Que esta punta, ¿sí?, la punta hueca, la energía, ¿sí?, la energía que va a causar, un segundito, chicos. A ver, entonces, este factor de diseño que tienen las balas o las diferentes balas en relación a la perforación que puede causar, son diseñadas para eso mismo, ¿sí? Muchas de las veces, estableciendo en los diferentes círculos de seguridad, se establece que a nivel interno, para seguridad de las personas, las balas son diseñadas en forma más cilíndrica, ¿sí?, que causa menor daño que en este caso una punta hueca. La punta hueca se trata que cuando llega a la superficie se abre como un hongo, ¿sí?, abre como un taladro, y donde choca superficie hace mayor hueco, ¿sí? Es donde maximiza la transferencia de energía, ¿sí?, reduciendo siempre el riesgo sobre perforación,
¿sí? Entonces va a ser un pequeño hueco, pero al interior se va a abrir en forma de una rosa o hongo para causar mayor daño, ¿sí? ¿Cuál es dentro de los efectos el factor calibre? ¿Sí? El factor calibre se establece tanto como calibres grandes y calibres pequeños, ¿sí? En calibres grandes, mayor transferencia de energía inmediata, ¿sí? Calibres pequeños, a menudo mayor penetración o velocidad según el diseño, ¿sí? Ojo, en este factor del calibre, ¿sí? Y de las puntas huecas se establece también de suma importancia esto, ¿sí? De calibres grandes o pequeños. Nuevamente, en calibres grandes, mayor carga propulsora, mayor transferencia de energía. En calibres pequeños va a ser menor la carga propulsora, mayor o menor, ¿sí? La penetración de velocidad, pero según el diseño de las puntas. Así tengamos un calibre pequeño con una punta hueca, el daño de igual manera va a ser grande, ¿sí? Porque la forma de las puntas de las balas es de suma importancia, ¿sí? Las puntas de las balas son de suma importancia, chicos, para establecer en este caso los daños que pueden causar, siendo tanto calibres grandes o calibres pequeños, ¿sí? ¿Claros me entienden sobre estos factores dentro de la balística de efectos sobre el calibre? Tal vez alguien está confundido o todo está claro. Gema, ¿está claro? Ya. Shirley, ¿está claro? Sí, profe. ¿Sí? Suri. Sí, Luis. ¿Puede repetirle del calibre, por favor? Ya, muy bien. ¿En qué no me entendió, Suri? Los calibres pequeños. Ya. Los factores, ¿sí?, del estudio de la balística de efectos se establecen en dos: calibres grandes y calibres pequeños. Calibres grandes, siempre tengan en la cabeza eso, chicos, que los calibres grandes va a ser mayor la transferencia inmediata de energía por la carga propulsora que tiene cada uno de ellos, establecidos en el cartucho, ¿no es cierto? Y los calibres pequeños, ¿sí?, a menudo son mayor penetración o velocidad, pero siempre teniendo en cuenta el diseño de la punta o la fabricación de las balas, ¿sí? Si tenemos un calibre pequeño, ¿sí?, con una punta hueca, el daño también va a ser grande por la característica de la bala. Imagínense en calibres grandes. De igual manera, si tenemos una punta hueca en calibres grandes, por 10 veces más vamos a tener el daño que estableciendo una punta normal, ¿sí? Los calibres grandes siempre mayor transferencia de energía es inmediato por la carga propulsora que tienen los cartuchos, ¿sí? Y los calibres pequeños a menudo tienen mayor penetración o velocidad según el diseño de las balas que se hayan fabricado. Ahí tal vez me entienden. ¿Ahí me entendió? Suri. Sí, profe, muchas gracias. Ya. Ok, chicos. Dentro de otro factor para el estudio de la balística de efectos es la distancia del disparo, ¿sí? Tenemos dos tipos de distancias: a corta distancia y a larga distancia, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la distancia a corta distancia de los disparos? Es que va a haber la presencia de residuos llamados como tatuaje o ahumamiento, ¿sí? ¿Se acuerdan? En los videos vieron ustedes que son orificios o marcas que dejas en el cuerpo porque en este caso la pólvora no se deflagra totalmente y se impregna en la superficie, en este caso, o el cuerpo humano. Esto es a corta distancia. Cuando la pólvora no acaba de deflagrar, sino se impregna en la superficie en relación a la corta distancia que tiene entre el objetivo, ¿sí?, y el arma de fuego en relación al ciclo del disparo. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que salía posterior de la bala o antes de la bala por el cañón? ¿Qué se observaba? ¿Qué se observaba? Era la deflagración de la pólvora, ¿verdad?
que salía o se observaba por la boca del cañón. A eso lo llamamos nosotros, cuando está a corta distancia, un tatuaje o un ahumamiento. ¿Sí? ¿Y cuál es la distancia de disparo por larga distancia? Donde solo son efectos mecánicos del proyectil. ¿Sí? En establecer eso. Entonces, los factores también en distancia de disparo son estos dos, a corta y larga distancia. Para establecer el estudio balístico de efectos, a corta distancia vamos a establecer o vamos a visualizar o vamos a tener, ¿sí?, la presencia de residuos tanto de tatuaje como ahumamiento. ¿Sí? Y a larga distancia lo que vamos a establecer o observar o a constatar son solo efectos mecánicos del proyectil. ¿En relación a qué? Un impacto, un rebote, ¿sí?, que haya causado, ¿sí?, este paso del proyectil. Entonces, la gran característica, para no confundirnos, es que a corta distancia vamos a tener estas dos circunstancias: el tatuaje y el ahumamiento, ¿sí?, cuando son en superficies, diferentes superficies. Y a larga distancia únicamente los efectos que causa el proyectil, ¿sí?, al paso de los mismos. ¿Sí? Por eso les explicaba, puede ser un rebote, ¿sí?, puede ser un paso, ¿sí?, donde únicamente solo sean efectos mecánicos. ¿Sí? ¿Claros ahí, chicos, en las distancias de disparo en estos efectos? Ok. Ya. ¿Y cuáles son, en este caso, la identificación tanto de los orificios entrantes como los orificios salientes? ¿Sí? Son características muy específicas que te da esta materia en relación a la identificación. Es decir, que el orificio de entrada, ¿sí?, son bordes invertidos, ¿sí?, en relación al anillo de contusión. ¿A qué se requiere decir? Que lógicamente hacia donde esté el orificio de entrada, la característica del mismo va a ser muy pequeño. ¿En relación a qué? El orificio de entrada, cuando el proyectil pasa la superficie o atraviesa la superficie por la presión, ¿sí?, y según la característica de la bala, va a ser más pequeño. Esa es una característica. Y el orificio de salida siempre va a ser invertido hacia dónde sale, ¿sí?, hacia dónde va la dirección del mismo, ¿sí?, y es más irregular, chicos. Entonces, a la identificación de estas dos características de los orificios de entrada y de salida, es que el orificio de entrada va a ser más pequeño, los bordes invertidos, ¿sí?, y el orificio de salida va a ser más grande, y son los bordes evertidos, más irregulares, hacia la dirección donde haya o se haya salido. ¿Sí? Ya vamos a ver al final de esta clase, vamos a ver una imagen cómo se establece un orificio de entrada y de salida. ¿Sí, chicos? Vamos a quedar ahí para no acumularles mucho. ¿Sí? Vamos a quedarnos ahí hasta la identificación dentro de la balística de efectos de los orificios de entrada y de salida. Entonces, para que puedan ver ustedes y puedan identificar.